Hola a todo el mundo. Vamos a abordar el asunto de la documentación, de cómo documentar la obra. Eh, no sé hasta qué nivel a algunos y a algunas de vosotros y de vosotras os puede parecer un poco naif o un poco igual de perogrullo algunas de las cosas que vamos a abordar. Siguiendo algunas de las preguntas que me habéis lanzado vía correo electrónico, creo que no, porque he observado que hay un cierto desconocimiento sobre cómo hacer esto de alguna manera que quede claro, que quede legible, que quede entendible y sobre todo que en la medida de lo posible incluso mejore vuestros trabajos. Somos conscientes y soy consciente especialmente de las dificultades técnicas que vais a experimentar para poder documentar la obra con una cierta calidad. Pese a todo, os propongo algún tipo de atajo, de camino por el medio para intentar de algún modo pues tener éxito en la labor de documentar vuestras intervenciones con los mínimos medios posibles. Bien, entrando un poco a la cuestión documentar, que es un concepto que se ha puesto de moda en gran manera junto con el de archivar dentro de las artes plásticas durante los últimos años, básicamente al referirnos a documentar, evidentemente nos estamos refiriendo dentro del ámbito propio de las artes plásticas a la documentación de una obra. Podemos documentar una obra solo, por ejemplo, para un ejercicio como el que estáis realizando, por ejemplo, para la proposición para una beca, por ejemplo, para proyectar esa obra y que alguien de algún modo pues pueda o comprarla previamente a la producción o producirla. Bueno, se dan muchísimas circunstancias, ¿no? También podemos documentar un proyecto. En este caso la documentación de proyecto evidentemente se deriva más a la consecución de una serie de financiación o de la aceptación dentro de un proyecto expositivo, etcétera. Esto puede ser también muy amplio. Un conjunto de obras, y esto nos lleva casi directamente a lo que sería el catálogo. Os recomiendo que si tenéis catálogos en casa les echéis un vistazo, os fijéis en los detalles, cómo están maquetados, cómo están sacadas las fotos, qué abundancia de fotografías hay, qué abundancia de texto hay, cuestiones que vamos a tratar de todas formas un poco más adelante. Y por último, también documentar una exposición, ¿no? Un poco es lo mismo que documentar un conjunto de obras, pero en este caso circunscritas al contexto de un espacio expositivo concreto, de un proyecto expositivo concreto. Y básicamente documentar una obra va a ser mostrar, presentar, archivar o catalogar. Mostrar en tanto en cuanto tenemos que enseñar pues, una determinada obra, una determinada intervención, y entonces nos basamos en una serie de imágenes que acompañamos de un texto y de unas descripciones técnicas. Presentar, que estaría un poquito más o menos en el mismo ámbito de acontecimiento. O archivar y catalogar, que también se irían ya de alguna manera hacia el ámbito del catálogo, valga la redundancia, o del archivo en el museo, del archivo en la institución, etcétera. Para saber cómo hacerlo o cómo debemos de alguna manera combinar todos estos elementos que están flotando, tenemos que tener claro de qué estamos partiendo. Bien, fundamentalmente la documentación de una obra o de una intervención o de un proyecto va a estar compuesta por un determinado número de imágenes, por un texto que acompaña a esas imágenes, un texto descriptivo si es necesario, un texto que completa lo que ya estamos viendo. No seáis demasiado literales en cuanto a intentar que el texto sea un mero reflejo de las imágenes, ¿no? Quizás yo creo que es más interesante luchar porque el texto complete esas imágenes, luchar porque el texto añada todavía una información más grande y más amplia al espectador. Y por último, las fichas técnicas, que es una cuestión de importancia desde el punto de vista expositivo y también desde el punto de vista valorativo, porque ahí, bueno, tenemos una serie de información relacionada con fechas, relacionada con tamaños, relacionada con medidas, con duración, con medio en el que se está trabajando. No es lo mismo un cuadro que un vídeo, que una escultura, que una intervención, etc. También podríamos establecer una serie de otros, porque claro, bueno, esto es una fórmula abierta,
abierta a ser interpretada y abierta a las necesidades específicas de cada caso. No hay una manera estandarizada de hacer esto. Para ello he establecido una cierta compartimentación de cuánto ocuparía cada cosa según mi punto de vista. Creo que las imágenes son muy importantes y el texto también, como podéis ver en la gráfica. Quizá con una menor presencia aparecerían las fichas técnicas y por último he dejado un apartado que he denominado otros, porque bueno, siempre se pueden incluir otras cosas, ¿no? Pues algún tipo de referencia externa, algún tipo de información extra sobre el artista o sobre la obra, otros elementos en general. Ya estaríamos entrando en este caso quizás en el dossier, ¿no? En el dossier de obra, que es también un terreno muy interesante. Tengo una presentación que realicé el año pasado para el curso de esta misma asignatura de producción artística, que subiré a Faitic en PDF, donde se analiza quizás el contexto del dossier, que es un contexto mucho más amplio en ese sentido, pero que bueno, también puede añadir más información y sobre todo más claridad a lo que estáis trabajando, ¿no? Y a cómo lo vais a trabajar. Hablando de claridad, y esto es el factor, yo creo, más importante a la hora de referirnos a cómo presentar una obra, la claridad va a venir dictada por cómo ubiquemos y de qué manera seamos capaces de hacer convivir a imágenes, texto y fichas técnicas. En relación a las imágenes, factor de gran importancia desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. La principal, y es algo que cae de cajón, es algo muy de perogrullo, es la calidad técnica de las mismas. Tenemos que ser lo más claros posibles y para ello tenemos que ser lo más efectivos comunicando. Si nuestras imágenes no están claras, si nuestras imágenes no tienen la calidad suficiente, no estaremos siendo claros comunicando. Si nuestras imágenes están realizadas sin tener en cuenta la neutralidad de las mismas, sin tener en cuenta que ese enchufe que sale ahí, o ese desconchado en la pared, o esa otra imagen que sale ahí no debería salir porque está contaminando lo que queremos contar, fracasaremos. Intentar ser neutrales, pensar en que la presentación de una obra artística no deja de ser de alguna manera la presentación de una imagen casi hasta cierto punto publicitaria, en tanto a que debemos conseguir que el espectador solo concentre la atención en la obra y no en ninguno de los aspectos que se nos pueden colar. Para eso tenemos el maravilloso Photoshop, que cuando yo tenía vuestra edad no existía y no había remedio. Si aquello había salido de esa manera era prácticamente inevitable. Ahora tenéis la posibilidad de cargaros toda esa información extra que a veces no se puede sacar al sacar la foto, valga la redundancia, y más en el contexto actual, dado que vuestra situación no es la situación de la facultad, donde podéis iros a un estudio, hacer unas fotografías con una calidad brutal, etc. Esta neutralidad y esta calidad técnica están al servicio de la narratividad, de lo que queréis contar, de lo que queréis comunicar. Si sois claros con las imágenes, tenéis mucho camino andado ya a priori, porque el espectador va a captar ya en una primera visión muy claramente los distintos aspectos que configuran la obra. Si no sois claros, el espectador tendrá problemas para captar o para entender o para comprender. Sed cuidadosos con las imágenes que hacéis de vuestra obra, porque ellas hablarán de vuestra obra cuando vosotros no estéis delante. Y según estén realizadas o según estén confeccionadas, hablarán de una manera o hablarán de otra. Mejorarán la obra o la empeorarán. Vamos a saltarnos un poco la parte del texto, porque bueno, sobre ese tema ya hemos caminado, ya hemos transitado a partir de lo pensado y lo razonado en la semana pasada, y pasar directamente a las fichas técnicas. Las fichas técnicas, bueno, pues he trazado aquí de una manera un poco clara, creo, he trazado un esquema de cosas, ¿no?, que suelen aparecer, o de referencias de información que suelen aparecer en una ficha técnica. No tienen por qué ser todas, incluso pueden ser más. No es una ficha cerrada que no se pueda modificar o cambiar. Evidentemente, una ficha técnica en el contexto de la presentación de una obra como la que me vais a presentar, pues no tiene demasiado sentido que le pongáis el autor de la obra. Ya queda claro que sois vosotros los autores de la obra, pero sí es imprescindible que os refiráis a ella en relación a su título, a su medida, a su duración. Imaginaos que es un vídeo.
Tampoco es importante, quizás en este contexto de tipo académico de la facultad, pues el año de realización, porque evidentemente corresponde con el año en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que fuera del contexto de la facultad, más o menos estos aspectos y algún otro que se me pueda escapar, como por ejemplo si la obra pertenece a una serie mayor o si está inserta dentro de otro proyecto, etcétera. Esos son los datos y la información que vais a encontrar fundamentalmente en las fichas técnicas de los museos, en las fichas técnicas de los catálogos. Para ello, os recomiendo vivamente, nuevamente, que visitéis catálogos y veáis cómo está confeccionado y de qué manera se establece un lenguaje pues relativamente claro en este sentido. También, dado que bueno, no podéis acceder a bibliotecas y quizás en el lugar donde estéis pues no tengáis catálogos o un libro que echaros a los ojos para ver esto, también podéis ver cómo están confeccionadas las páginas web de los artistas, ¿no? Por último, todos estos ingredientes, estamos casi, lo estoy planteando casi como una cuestión en este momento gastronómica, ¿no? Todos estos ingredientes han de ser combinados. Se trata de composición, maquetación, disposición y distribución. Básicamente, maquetación, para entendernos. La manera en que ubiquéis la información también va a ayudar a que la información sea mejor o sea peor. Para ello, yo os recomiendo vivamente, porque es algo que compruebo anualmente en la facultad, que evitéis las presentaciones que parecen trabajos de la facultad, ¿no? Y que busquéis o vayáis un paso más allá e intentéis presentarlo más dentro de un ámbito un poquito más profesional. ¿Cómo hacer esto? Bueno, aquí entra la capacidad de cada uno para ser claro trabajando con la maquetación. Me consta que habéis trabajado con programas informáticos y que, bueno, tenéis una cierta capacidad de realizar este tipo de trabajo. Evidentemente, Photoshop para el trabajo de fotografía y de mejora de esa fotografía va a ser imprescindible, pero también es indudable que los programas de maquetación pueden ayudarnos mucho. Es muy difícil maquetar un texto y unas imágenes utilizando el Office y que eso parezca algo profesional. Va a parecer, lo que os comentaba al principio, un trabajo casi de bachiller. Entonces os recomiendo que os vayáis a programas de edición de textos, porque tarde o temprano os vais a tener que ir. Si no es este año, será el que viene para el TFG, y si no, será el siguiente para cuando intentéis abordar al asalto el mercado laboral. Pero vais a necesitar saber cómo maquetar y cómo ser claros en la información que presentéis sobre vuestro trabajo. Bien, espero que esto os haya resultado suficiente. Sabéis que cualquier consulta es bienvenida y contestada, si no en el mismo día, al día siguiente. Un fuerte abrazo.